Reina Valera del 60, Romanos capítulo 15, versículo 25, hasta el final en la Reina Valera del 60. Dice la palabra del Señor así, dice, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. ¿Para ministrar a quién? A los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno, y no son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Entonces estamos hablando acerca del tema prioridades. Diga conmigo, prioridades. Tenemos que tener nuestras prioridades en orden. ¿Ok? Y este es el asunto. Todos tenemos prioridades. Alguien puede decir, no, yo no tengo ninguna prioridad. Usted tiene prioridades. ¿Ok? Usted la va a tener implícitas o explícitas. Usted va a tener prioridades, y si usted no las pone, usted automáticamente va a tener prioridades. ¿Sí? Y sus prioridades, mis prioridades, se ven en nuestras vidas. Se ven y se manifiestan en nuestra manera de vivir. ¿Sí? ¿Para qué o en qué dedicamos más tiempo? ¿O a qué dedicamos más tiempo? Eso es una prioridad. ¿Sí? Usted no lo reconoce. Tal vez usted intencionalmente no dice, esta es mi prioridad, pero usted la tiene. Y sus prioridades, escuchen esto, y especialmente, bueno, todos, escuchen esto todos. Listen to me. Sus prioridades revelan sus valores. Voy a repetir eso. Sus prioridades revelan sus valores. Lo que usted verdaderamente valora. Y por eso es mucho más que palabras. Son sus acciones, son mis acciones. Hay mucha gente que dice que aman la iglesia, pero sus vidas reflejan otra cosa, porque no le dan prioridad a la iglesia. Hay gente que dicen que aman a Dios. Acabamos de cantar, Cristo, yo te amo. Pero hay gente que cantan que aman a Cristo, pero sus vidas no reflejan y no manifiestan prioridad a Cristo. No manifiesta y no revela que le dan, entonces, como aman a Cristo, entonces le van a dar prioridad a lo que Cristo le da prioridad. Ni mucho menos siguen a Cristo en las prioridades que Él puso, porque Él fue muy claro en lo que debiera de ser nuestras prioridades. ¿Alguien me puede decir un versículo que refleja una prioridad
para la fe cristiana, para el discípulo, la discípula de Cristo? ¿Alguien? Exactamente. Mas buscar primeramente, creo que eso aparece tanto en Lucas 6:33 como en Mateo 6:33. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su ¿qué? Su justicia. Y todas las demás cosas, ¿qué demás cosas? En el contexto, en el vecindario literario donde ese versículo aparece, está hablando de cosas terrenales. No se afanen, no se preocupen, no se llenen de ansiedad acerca de lo que van a comer, de lo que van a vestir. Mira las aves del cielo, mira las flores. Esas creaciones nada más se ocupan. Esas creaciones nada más se ocupan en cumplir su propósito. ¿Qué hacen las flores? Florean, no. ¿Qué hacen los pájaros, las aves? Vuelan de un lugar a otro. Y hacen lo que hacen las aves. Cumplen su propósito según el diseño divino para las aves y para las flores. Y haciendo eso no les falta nada. Y luego viene la pregunta del Mesías, del Señor, y dice: vosotros, ¿no sois vosotros más importantes que las flores y las aves del cielo? Con todo respeto a los defensores y defensoras de los animales, la respuesta es sí. Entonces, ¿cuánto más el Padre no cuidará de ustedes? Si Él cuida de las aves, if He takes care of the sparrow, how will He not take care of you? Si Él cuida y provee para las aves, ¿cómo no cuidará y proveerá para usted y para mí? Si cumplimos nuestro propósito, el diseño para el cual fuimos creados. ¿Y para qué fuimos creados? Para buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Es una prioridad. Si no aborrecen a su padre, a su madre, a sus hermanos, a sus hermanas, si no dejan todas estas cosas para seguirme a mí y para amarme a mí, no soy digno de ser mis discípulos. Prioridad. Prioridad. Y pues también hablamos un poco de las excusas que algunas personas pusieron en Lucas capítulo 9 del versículo 57 al 62 para no seguir a Jesús. Y Jesús no tolera las excusas. ¿Sí? Y por eso, mi gente, ¿cuántos quieren ser parte del mover de Dios, de lo que Él quiere hacer en nuestra región y en nuestro tiempo? Entonces, eso requiere un sacrificio. Sí hay un precio que pagar. A muchos predicadores de la gracia extrema no les gusta este tipo de lenguaje. Cristo es el único y solamente Él pudo y lo hizo, solamente Él pagó el precio de nuestros pecados. Pero eso no quiere decir que no hay otros precios que tenemos que pagar individualmente para seguir a Jesús. Para cualquier cosa en la vida hay un precio que pagar. Un empresario incrédulo te dirá, si tú te acercas a él y dices: ¿cómo yo pudiera ser un empresario exitoso como tú? En muchas otras cosas, entre muchas cosas, aunque tal vez no te diga verbalmente hay un precio que pagar, te va a empezar a decir cosas y hablar de su experiencia que te van a dejar ver
y te van a dejar saber que hay un precio que pagar. Si preguntas, te acercas a una pareja, a un matrimonio que lleva 50 años de casado y buenos años, no tolerándose, no de roommates, de compañeros ahí nada más, juntos pero no revueltos. No, a mí me revuelvan los huevos, por favor. A mí me gustan los huevos revueltos, ¿ok? Anyway, si te acercas a ellos, ¿cómo le hago para llegar a 50 años? Te van a decir, hay un precio que pagar. ¿Sí? Entonces hay un precio que pagar. Y Pablo conocía eso bien. Y él tenía muchos deseos. Y todos eran deseos de hacer algo para el reino. Pero aún dentro de esos deseos habían prioridades y cosas que él tenía que atender primero. ¿Sí? Sus otros deseos tal vez los llegó a experimentar y verlos cumplir, aunque no de la manera que él esperaba. Pero se encargó de sus prioridades. Y aquí vemos en el versículo 25 hay otra prioridad que él mismo puso. Hay muchos que dicen que no debió de haberlo hecho, porque Dios le advirtió a través de varias personas que esa ida, ese viajecito le iba a costar. Y hay muchos, Dios sabe todas las cosas, que dicen que si él no hubiera ido, hubiera tenido más tiempo. Pero con todo eso fue, ¿de qué estoy hablando? Su viaje a Jerusalén. Versículo 25, mas ahora, yo quisiera ir con ustedes, pero ahora yo voy a Jerusalén. ¿Para qué? Para ministrar a los santos. Wow. Yo voy para Jerusalén para ministrar a los santos. Sea como sea que él haya errado en tomar esa decisión para ir a Jerusalén, lo hizo para ministrar a los santos. O sea, nosotros hoy en día tomamos decisiones y le damos prioridad a cosas de la carne, a cosas del mundo, a cosas de esta vida. La batalla de Pablo era: ¿qué es lo correcto para yo hacer en el Señor? Para la obra del Señor. Ese era el gran conflicto. ¿Voy para acá a predicar el evangelio o regreso a mi tierra para traerle y llevarle esta ofrenda a los pobres, a mis hermanos, a mis compatriotas que no me quieren en su gran mayoría? Que algunos tal vez me toleran, pero están siendo convencidos por los judaizantes y los conservadores que yo soy un radical, que yo soy demasiado innovador, que estoy cambiando demasiado. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Ese era el conflicto de Pablo. No era voy a ministrar o me quedo en casa descansando. Voy a descansar o me voy a pasear. Voy a ministrar o me quedo aquí con mi familia que vino de visita. Tráelos para la iglesia. Yo, cuando he ido para Cleveland, Ohio, y he ido a casa de algunas tías, ellas no dejan de ir a la misa por atender a Mark.
esas mujeres se siguen amaneciendo bien tempranito para ir a su misa. Yo tengo que cantar en el coro de en la misa. Yo canto en el coro de la iglesia y yo no voy a faltar. Así que te quedas aquí en tu casa y yo me voy para la iglesia. De todas maneras tenemos todo el día para estar juntos. ¿Sí? Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. ¿Por qué? Porque, mira, Macedonia y Acaya, estos dos grupos, tuvieron a bien colectar una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Okay. Los hermanos en la fe, los que se habían entregado a Jesús, estaban sufriendo una gran pobreza. Muchos de ellos estaban perdiendo sus tierras. Pablo fue responsable por un poco de eso también. Sí. Pero muchos de ellos estaban perdiendo sus tierras, perdiendo sus casas, o aún lo poco que tenían, porque ya Roma se encargó de empobrecer a la gente. Entonces ya lo poco que tenían lo estaban ahora perdiendo ante las autoridades judías. ¿Por qué? Porque ahora eran cristianos. Entonces estaban sufriendo gran pobreza. Y Pablo decía y enseñaba por ahí, no, yo tengo que recibir una ofrenda y nosotros tenemos que ayudar a nuestros hermanos. Y dice que a los de Macedonia y Acaya les pareció bueno, y dice, y son deudores a ellos. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, o sea, de los bienes espirituales de los judíos, los gentiles ahora habían sido enriquecidos. Entonces, por lo tanto, ahora ellos deben de ministrarles a los judíos de los materiales, de lo material. Esto no es, yo sé que muchos predicadores y muchos pastores ahora abusan de esto, pero esto es un principio espiritual y es un principio bíblico. No solamente aplica a los pastores, no solamente aplica a los evangelistas, pero es un principio. ¿Sí? Y esto es un principio de honra. ¿Me están entendiendo? Nosotros en nuestro tiempo hemos perdido ese sentido de honra, o muchos de nosotros nunca lo tuvimos porque nunca nos enseñaron a cómo se debe de honrar. Luego hay gente que luego demandan honra. La honra no se puede demandar, porque una honra exigida no es honra. Tú me estás controlando, tú me estás exprimiendo, tú me estás manipulando. Entonces yo te voy a dar si yo te doy algo es por compulsión, pero no de un corazón de la cual está emanando un sentido de honra, un sentido de agradecimiento. Tu manipulación, tu control, tu lengua envenenosa me está contagiando y no me está permitiendo, no le está dando lugar a mi corazón, a mi alma, a experimentar un sentimiento y un valor de honra para entonces yo honrarte. ¿Me estás escuchando? La honra se debe de enseñar, la honra se debe de ejemplificar, pero no se puede exigir porque entonces no es honra. ¿Sí? Una adoración, no se puede adorar a Dios obligado porque no es adoración. Una verdadera oración en espíritu y en verdad emana libremente de un corazón agradecido con Dios. Y por eso Dios ama al dador alegre.
Por eso Él ama un corazón rendido de un adorador. ¿Sí? Porque es algo voluntario. Amén. ¿Me están siguiendo? Entonces, esto es un principio bíblico. Los cristianos, los gentiles, perdón, habían sido enriquecidos espiritualmente. Por lo tanto, era justo que ellos reciprocaran con sus bendiciones materiales para ayudar a los pobres, según como Pablo le enseñó a los corintios de esto mismo, para la misma ofrenda que él estaba recogiendo en todas las regiones de todas las iglesias a las que él tenía acceso. Les estaba enseñando esto. ¿Me están siguiendo? Entonces, esto no es, hay gente que dice, no, eso, mire, la gente que hablan así son gente tacaña que quieren proyectar su tacañería y su corazón avaro sobre otras personas y acusarlos de ser asalariados y ser gente que nada más están interesados en el dinero. De que hay gente así y que han explotado y han abusado, sí los hay. Pero esa es una minoría, una gran minoría. Amén, hermanos. Así que es un principio. Pablo se los enseñó a los Gálatas. Háganse partícipe de toda buena cosa. Al que es enseñado, perdón. El que es enseñado, hágase partícipe de toda buena cosa al que lo instruye. ¿Qué es lo que eso quiere decir? Lo mismo. El que te está instruyendo, el que te está enseñando, el que te está formando y te está haciendo de bendición espiritualmente, merece, es digno de que usted lo haga a él o a ella partícipe de tus bendiciones. Es Biblia. Gálatas capítulo 6. Amén. Y muchas otras cosas le pudiera decir. Pero esto es un principio. No aplica, porque aquí en este contexto no está hablando de predicadores, está hablando de otros hermanos y hermanas en Cristo. Es un principio, es un valor. Diga conmigo, un valor. Es un valor de honra para la iglesia de Cristo. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición. Con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. ¿Sí? Entonces, esa era la meta de Pedro, de Pablo. Ir allá, él dice, antes de ir allá con ustedes, tengo que ir a Jerusalén primero. Tengo que llevar esta ofrenda. Y luego, cuando yo salga de ahí, voy rumbo allá para verlos a ustedes. Voy a ir rumbo a España, pero rumbo allá, paso por ahí por Roma para pasar un tiempo con ustedes. Pero escuchen esto, versículo 30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, diga conmigo, que me ayudéis. El gran apóstol Pablo, el gran hombre de Dios, el hombre que había sido llevado al tercer cielo y al que Dios le había revelado grandes cosas. El hombre que viajó, yo creo que fue como unos 30 años por toda la tierra, llenando toda la tierra del Evangelio.
nombre que hizo milagros y grandes prodigios en nombre de Jesús. Él está pidiendo ayuda. Ayuda de oración. Él está rogando por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu. Que me ayudéis orando por mí a Dios. ¿Para qué? Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Pues sabía, se lo habían advertido. Varios profetas le habían advertido lo que le iba a pasar en Jerusalén. Y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Cuando él dice alguna cosa bien interesante que encontré en el comentario de Guzik, cuando él dice que me ayudéis orando por mí a Dios para que sea librado de los rebeldes, él dice eso porque, mira, déjame decirles, hermano, nuestra lucha no es que, ¿contra qué? Carne y sangre, sino contra. Es una guerra espiritual. Contra principados, contra huestes espirituales, potestades, gobernantes de este siglo en las regiones celestes. ¿Sí? Uno siente ese conflicto. Y muchas veces los pastores sienten ese conflicto. La gente que está en el ministerio sienten ese conflicto. Hay gente que miran el pastorado y lo desean y no tienen ni idea, ni la más mínima idea de lo que están deseando. Y no digo que el ministerio pastoral no es algo que se debiera de desear. Se puede y se puede desear, pero más vale que usted sepa lo que se está metiendo y reconozca o se junte al lado y viva al lado de alguien, que sirvas al lado de alguien que ha servido en el pastorado. No solamente para ver lo que se hace en 1 hora o 2 horas en un domingo, sino ver qué es lo que se hace antes, qué es lo que se hace después, qué son todas las cosas que pasan tras bastidores. ¿Cuáles son tus luchas? ¿En qué batallas? Yo quiero aprender. Y entonces hay gente que nada más ven el lado bonito del pastorado y se meten y no se dan cuenta del nivel de guerra y oposición espiritual que van a tener que enfrentarse. ¿Por qué? Porque en el pastorado, en el ministerio, uno no solamente está lidiando con los demonios y las luchas espirituales de todo el mundo, sino que uno tiene su propia lucha. Todo el mundo está enfocado en su crisis. Y ellos casi ni pueden con su crisis. Uno, y no estoy diciendo esto porque para que no vengan a nosotros. Eso no es lo que estoy diciendo. Estoy hablando de la responsabilidad pastoral. Y el por qué la congregación y la iglesia es responsable de orar por sus pastores. Es responsable de orar por sus líderes. Y esta idea y esta mentalidad que ha existido en las iglesias pentecostales por tantos años, en las iglesias evangélicas, de que yo voy a ir a la iglesia nada más y cuando todo esto se me vaya a pique voy a pedir ayuda, pero mientras que estoy bien, estoy a flote, no me voy a comprometer mucho. Déjese de cosas,
madura, porque nosotros los pastores también necesitamos gente con quienes depender. It's not no one-sided relationship here. Esto no es una relación solamente de un lado, que usted va a venir y usted va a servir cuando tenga la gana. ¿Y qué tal si a mí no me da la gana venir? No, pero tú eres el pastor. ¿Y qué? Usted es el miembro. Usted es la miembra, youth. ¿Y qué? What y'all doing? What's up with y'all? Gentlemen in the back, what's up with y'all? Todos somos responsables delante de Dios. Ustedes me necesitan a mí. Pues yo lo necesito a ustedes. Y no solamente lo necesito presente en carne, no, lo necesito presente en espíritu. Hirviendo, como hablamos varias semanas atrás. No hirviendo de coraje, rojo como una vela de dinamita, con un 4 de julio, año nuevo, explotando y estallando como cohetes. No, necesito prendido en el Espíritu Santo y fuego. Usted necesita un pastor poderoso espiritualmente para estar aquí por usted. Cuando usted necesita apoyo, cuando usted necesita que alguien le levante la mano, cuando usted necesita que alguien le dé una palabra de aliento, amén, para eso estoy. Pero yo también necesito a cada uno de ustedes. Mi familia también necesita a cada uno de ustedes. Este pastor necesita a cada uno de ustedes 4, 5 jóvenes aquí. También lo necesito prendido en el Espíritu, llenos del Espíritu Santo de Dios, orando, buscando la presencia de Dios en oración y orando por su bendito pastor. Así mismo, diga conmigo, su bendito pastor. Que maldito no soy, Señor, reprenda al diablo. Pablo estaba sintiendo el peligro. Mira, ustedes no saben. Mira, a veces, y esta es la cosa. Con permiso. Satanás y los pentecostales dicen, Señor, reprenda al diablo. No se queda con los brazos cruzados. No estamos aquí para exaltar ni engrandecerlo ni nada, pero no podemos ignorar las maquinaciones del diablo tampoco. ¿Qué piensan ustedes que pasa que cuando uno dice, mira, necesitamos buscar la presencia de Dios y vamos a orar y vamos a convocar ayuno y oración para que Dios libere nuestro territorio y nuestra tierra? Para destronar al hombre fuerte en esta región. Y para establecer el reino de Dios aquí en esta tierra. Para que de una buena vez haya un rompimiento y todo esquema satánica de religiosidad, de legalismo, de drogadicción, de alcoholismo, de ocultismo, de brujería, de satanismo, que ha mantenido a esta área y a este territorio cegado, atado y oprimido, las iglesias divididas.
Cuando uno dice esas cosas, ¿qué es lo que usted piensa que hace el enemigo? Que se queda ahí tranquilo. Usted no sabe la lucha y el conflicto interno que se levanta en la vida de un pastor cuando uno se propone hacer eso. Usted no se da cuenta ni siquiera de los pensamientos que bombardean la mente de un pastor. Y ustedes piensan que como yo soy muy transparente y digo muchas cosas, que lo digo todo. No lo digo todo. Hay cosas que ni siquiera se lo digo a mi esposa. Pero es un continuo bombardeo. Un continuo bombardeo. ¿Para qué? Para que tú no llegues al sábado. Para que no se haga nada. Y no se haga lo que tú propusiste. Entonces así yo voy a lidiar contigo, pero entonces yo voy a lidiar con este miembro, voy a lidiar con esta miembra y voy a estar, ¿para qué? Para que no se haga nada. Y así ha estado la iglesia por años. ¿Por qué? Porque no tenemos nuestras prioridades en orden y no estamos viviendo en el Espíritu. Somos muy indisciplinados. Y cuando viene el Señor y quiere poner orden y disciplina, nos ofendemos. Nos tenemos que reconocer que en la guerra, en el ejército, tiene que haber disciplina, tiene que haber orden, tiene que haber esfuerzo. Y a veces el conflicto, la guerra es incómoda. Pero estamos hablando de asuntos espirituales en los cuales tiene que haber un orden. Y tiene que haber unidad. Porque un reino, hasta Satanás sabe que un reino dividido contra sí no prevalece. Por eso, desafortunadamente, muchas veces el reino de Satanás está más unido que el reino de Dios. Por eso muchos predicadores dicen, especialmente los que ministran mucho en el ministerio de liberación, echando fuera demonios, que muchas veces los demonios son más sumisos que muchos cristianos. Porque le dice a un demonio, en el nombre de Jesús, te sale y te me cae y vete. Y se sale y se cae y se va. Un cristiano, tú le dices, no hagas eso y lo hace. Porque lo hace. A mí no me van a controlar, a mí no me van a manipular, yo lo voy a hacer. Yo no soy ningún niño para que otro hombre me venga a mandar. I'm a grown man. I'm a grown woman. ¿Quién se cree para decirme lo que yo voy a hacer o lo que no voy a hacer? All right then. Pablo sentía el peligro que él estaba por enfrentar en Judea, en Jerusalén. Entonces él sabía que necesitaba las oraciones del pueblo de Dios para que pudiera atravesar esa dificultad que se le había prometido. Fíjense de esto. Diga conmigo que me ayudéis. De nuevo, que me ayudéis. En el idioma original, la idea que se está dando aquí es que, en primer lugar, él quiere que los romanos sean copartícipes con él en el ministerio por medio de sus oraciones. Él está invitando a los romanos
a participar en su ministerio y lo que él está a punto de hacer en Judea a través de sus oraciones. Participen conmigo mediante sus oraciones en lo que yo voy a hacer. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera. Dice, únanse a mi lucha orando a Dios por mí. Únanse o que se unan a mi lucha orando a Dios por mí. El teólogo Smith dijo, los ministros necesitan las oraciones de sus rebaños. Con Pablo, dijo Smith, le insto a que se esfuerce en sus oraciones por sus pastores. Necesitamos sus oraciones y le damos gracias a Dios por ellas. Los pastores son sostenidos por el poder del Espíritu por medio del apoyo de sus congregaciones. La antigua palabra griega traducida aquí, que me ayudéis, significa literalmente agonizar juntos. You hear me? ¿Me oyeron? Significa agonizar juntos. Agonize with me. He was about to fulfill this mission. Está por cumplir esta misión y él siente una agonía. Y déjame decirles por experiencia que el pastorado, uno puede estar rodeado de gente, pero a veces es el ministerio más solo que hay, más solitario que hay. Uno siente la agonía del peso y del ataque y viene un montón de cosas y no es, pues esos son pastores, alguien puede estar, esos son pastores, esos son ministros que están en la carne. Ok, really? ¿Alguien diría que el profeta Elías era un hombre carnal? La Biblia dice que Elías era un hombre también sujeto a sus pasiones. Y Elías no fue el único, David era otro. De David tenemos más. Si tenemos evidencia de asuntos psicológicos de alguien en la Biblia, es de David. Tenemos los salmos basta. Con los salmos basta. Muchos de estos hombres, Jonás, muchos de estos hombres pedían la muerte porque sabían que no era correcto, y digo esto con todo respeto, que no es correcto y que no agrada a Dios el quitarse la vida. El suicidio no es una solución. El quitarse la vida nunca es una solución. Pero sabe, a veces hasta los mejores hombres y mujeres de Dios les llega un nivel tan profundo de desespero que desean la muerte, sabiendo que el suicidio no es una solución y que no es correcto. Entonces le oran al Señor y se ponen, entran en un estado tan profundo de depresión y presión que desean la muerte. Dicen, es mejor que estuviera muerto. Y por eso ves a hombres en la Biblia poderosos, el profeta del fuego. ¿Quién más en las escrituras vemos bajando fuego del cielo? ¿Quién más vemos en la Biblia diciendo, acá no va a llover por 3 años y medio hasta que yo diga?
y seguí caminando. ¿Quién más? Fue solamente uno de dos que no vieron la muerte. Él no vio la muerte. Lo llevaron en un carro de fuego al cielo. Estamos hablando de cualquier hombre. Pablo dice, agonicen conmigo. Y todo eso viene de una palabra raíz de agonía que es utilizada en la oración angustiada de Jesús en el huerto de Getsemaní, cuando él le pidió a sus discípulos que agonizaran con él, que oraran con él, y ellos oraron con él, no se durmieron. Y desafortunadamente hay demasiadas iglesias con pastores y con gente dormida, con congregaciones que están dormidas, están espiritualmente, están emocionalmente dormidos y dormidas. Pero la palabra de Dios dice, despiértate tú que duermes, para que te alumbre el Cristo de la gloria. Levántate y resplandece. Dejaron a Jesús luchando solo. Nosotros no debemos dejar que nuestros ministros y líderes luchen solos. Si Pablo necesitó las oraciones de los romanos y de todos, yo necesito de sus oraciones. Mi esposa, mi familia, nosotros necesitamos de sus oraciones. De cada una de sus oraciones. Desde el menor hasta el mayor. Necesitamos sus oraciones. Spurgeon dijo una vez, una muchacha llamada Carrie, creo que fue una muchacha, que se iba a la India a ministrar. Y alguien dijo, hablando de eso, nos recuerda de Carrie, quien dice que cuando vaya a la India, ella dice, yo voy a bajar al pozo, ¿sí? Pero el hermano Fuller y el resto de ustedes deben de sostener la cuerda. Yo bajo, pero ustedes me sostienen la cuerda, ¿eh? No me vayan a dejar caer. Entonces ellos dijeron, ¿podemos negarnos a la petición? Seguro que no, porque sería una traición. Ella se está voluntariando bajarse al pozo, pero no lo puede, necesita alguien que sostenga la cuerda. Y nosotros también necesitamos ser sostenidos en oración. Amén, hermanos. Dice, para que sean librados de los rebeldes que están en Judea. Era por esos rebeldes que él peligraba. Aquellos que no creían en el evangelio que él enseñaba. Pero su deseo era que su ofrenda, y fíjese, dice, y que la ofrenda de mi servicio, oren por mí, ayúdenme a orar, para que yo sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio, diga conmigo, la ofrenda de mi servicio. Nosotros hablamos de ofrendas acá, de diezmos y ofrendas, pero las ofrendas no son solamente financieras o monetarias.
Sí. De nuevo, yo ya cité esta noche y creo que fue, no me acuerdo si fue mi esposa o Bárbara, que les tocó Romanos capítulo 12, versículo 1, que cuando dice Pablo, os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos a Dios como sacrificios vivos. Eso es una paradoja, porque un sacrificio, por la misma palabra, la definición implícita en la palabra sacrificio implica muerte. Muerte. Entonces, ¿cómo yo voy a ofrecerme como un sacrificio vivo? Bueno, estoy vivo, tengo vida, pero estoy muerto a mis deseos, a mi voluntad. Estoy muerto a la carne, estoy muerto a la mentalidad de este siglo, de este mundo. Estoy muerto a este mundo, como hablamos también y aprendimos aquí, pero estoy bien vivito para ti. Soy un sacrificio vivo. ¿Es qué? Eso es parte de nuestro culto racional. Es una ofrenda que nosotros mismos nos estamos ofreciendo y presentando a Dios. Así que venga con esa actitud cuando usted llega acá. Young people, listen to your pastor. When you come here to worship, when you come here to come to church, come with a willing heart to present yourself as a living offering. Are y'all hearing me? Especially those of you that minister on this pulpit. Come up here and come here. And those of you even in the back, because you're still serving in the worship. And we're all ministering. Todos estamos ministrando en la adoración. Venga con un corazón dispuesto a presentarse a Dios como una ofrenda. Venga acá, entra por esas puertas con acción de gracias y con alabanza. Y venga trayendo su corazón y su cuerpo a Dios. Aquí estoy. Recíbeme como una ofrenda viva. Aquí estoy para darte mi ofrenda de servicio. Para ti, para tu gloria y para tu reino, para tu iglesia, para mis hermanos. Que la ofrenda de mi servicio a los santos de Jerusalén sea acepta, porque las ofrendas se pueden negar. Las ofrendas se pueden negar. La ofrenda de Caín no fue acepta. La ofrenda de Abel sí. Entonces Pablo, él quiere que su ofrenda de servicio sea que acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios. Y finalmente él deseaba ser recreado, deseaba descansar, deseaba gozarse con ellos. Amén, hermanos. Las oraciones de Pablo y los romanos fueron contestadas, pero como ya les he dicho, no de la manera que esperaban. En Hechos capítulo 28, verso 15, describe la entrada triunfal de Pablo en Roma. Alguien puede, búscame esa porción. Ya no vamos a terminar. Hechos 28, 15.
Somebody have it? What? It's on the screen. ¿Alguien lo puede leer? Because I'm. Esa fue su entrada triunfal. Llegó a Roma, pero también llegó en cadenas. ¿Sí? Y así, de esa manera, con ese versículo en sí, él concluye su carta. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Amén. Como buen soldado de Jesucristo, tenemos que tener nuestras prioridades en orden. Así que yo les invito a reflexionar sobre esta palabra. Y yo les invito a pedirle al Espíritu Santo, de nuevo, como muchas veces decimos, pregúntale al Espíritu Santo, ¿qué es lo que me quieres hablar? ¿Qué es lo que me estás queriendo decir a través de todo esto? Y busquemos primeramente el reino de Dios. Y coordinemos y hagamos nuestras vidas alrededor del reino de Dios. Este ministerio, el poder servir en este ministerio, el llegar al pastorado, a mí no me sucedió de la noche a la mañana. Fue un proceso largo. Yo cuando comencé, y todavía muchas veces batallo para hablar y hablar bien el español. A veces yo escucho, el domingo pasado, yo dije la mensaje. ¿Qué rayos es? La mensaje. I mean, what kind of garbage is that? Ya hace todo. En aquel tiempo todavía hablaba peor, puro disparates. Pero ¿qué pasa? Me quedé conforme. No, es que así hablo. No. A mí no me interesa eso. No, I want to do it right and I want to do it good. Lo quiero hacer bien y lo quiero hacer correctamente. Entonces las personas que están cerca de mí, a ella, por favor, corrígeme. No me venga burlándote y nada de eso, no me gusta eso. Y yo amo a mi gente puertorriqueña, a mi compatriota boricua, pero a veces ellos son los peores. Son los peores burlones, porque se exageran. Y, ay, qué disparate, qué animal, ¿qué fue lo que tú dijiste? Y ahí se quedan por 5 o 10 minutos, burlándose de cómo tú dijiste algo mal. A ver, dime tú algo bueno en inglés. A ver cómo las hace. Pero con todo eso no quería estar cerca de gente burlona, pero sí le decía a gente, corrígeme cuando yo digo algo mal. Pero también leía en español, leía la Biblia en español, escuchaba cosas en español y practicaba el español porque lo quería hablar y lo quería hablar bien. Eso a mí nadie me lo enseñó, eso fue un valor que Dios inculcó en mí. Nadie me tuvo que decir, mira, para este ministerio hay que sacrificar. Eso fue algo que yo propuse en mi corazón. Ni mi madre ni mi padrastro nunca me tuvieron que decir, mira, tú no estás dando, tienes que sacrificar o tienes que, no, nunca.
Otros problemas yo tuve, otras cosas tuvieron que corregir, pero eso nunca fue un problema. Hay un precio que pagar. Y toda mi vida la he hecho alrededor del ministerio. Y no he dejado que nada interfiera con el cumplimiento de Dios, o perdón, con mi cumplimiento en el llamado de Dios. Porque si no fuera así, entonces, si yo hiciera lo que muchos otros, entonces ¿cómo estaríamos? Yo le diría a ustedes serían los primeros en desacuerdo. No, pastor, tú estás faltando mucho. Nosotros te necesitamos acá. ¿Sí o sí? Una iglesia no se compone solamente por el pastor. La iglesia es la iglesia. Una familia es una familia. Una congregación es una congregación. Amén, hermanos. Ordenemos nuestras prioridades. Pidámosle sabiduría al Espíritu Santo. Y cuando Él nos imparte sabiduría, tengamos la obediencia, el carácter y la sumisión para someternos a la guianza del Espíritu Santo. Estoy orándole al Señor. Estoy orándole al Señor, buscando guianza de parte del Señor, buscando guianza de parte del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque este ministerio se tiene que cumplir. Pero como hombre, como esposo, como padre, yo también tengo necesidades. Y esta es la obra del Señor. Entonces, algo Dios va a tener que hacer. Yo estoy orando, le pido a ustedes que ustedes me ayuden a orar por eso, para que Dios abra las puertas y nos dirija y nos guíe. Pero yo también necesito que ustedes tengan esa mentalidad. Y yo necesito que ustedes tengan este mismo corazón para la obra del Señor. Para la obra del Señor y para el reino de Dios.